No quiero seguir viviendo contigo, dijo Jan con la voz temblorosa, sin levantar la mirada. Las palabras, simples y dolorosas, quedaron flotando en el aire del comedor como una confesión que nadie esperaba escuchar. Sharon ni siquiera reaccionó de inmediato. Siguió removiendo el café en su taza como si su hijo acabara de mencionar algo trivial, como el clima o una nota de la escuela. «Haz lo que quieras», murmuró sin una pizca de emoción. Pero para Jan, esa indiferencia fue como un puñal que atravesó todo lo que aún quedaba de esperanza en su corazón. «Quédate conmigo hasta el final, porque te vas a identificar». Jan tenía solo 12 años, pero la carga emocional que soportaba lo hacía sentirse mucho mayor. Durante años, cada paso que daba era juzgado, cada palabra corregida, cada intento de acercamiento rechazado con frialdad. Su madre no gritaba ni golpeaba. Era peor, la ignorancia calculada, los silencios que dolían, las frases cargadas de decepción que se repetían día tras día como una condena. En la escuela, Jan fingía ser fuerte, pero por dentro se sentía roto. Había noches en las que lloraba en silencio, mirando el techo, imaginando cómo sería vivir con su padre, Chandler, ese hombre cálido que recordaba de pocas visitas, pero que le dejaban una sensación de abrigo que su casa nunca le ofrecía. Esa misma noche, con el celular temblando entre sus dedos, Jan marcó el número de Chandler. No sabía si era correcto hacerlo, si estaba rompiendo alguna regla invisible, pero el deseo de escapar era más fuerte que el miedo. Chandler contestó al segundo tono. Su voz, cálida y sorprendida, se volvió seria en cuanto escuchó el temblor en la de su hijo. Jan no supo cómo empezar. Solo dijo, «No aguanto más», y luego se quebró. Chandler no lo interrumpió, lo dejó hablar, llorar, desahogarse. Al final de la llamada, le prometió que haría lo posible para ayudarlo, que hablarían con su madre, que no estaba solo. Esa promesa fue como una grieta en el muro que rodeaba el corazón de Jan. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lo veía. Al día siguiente, con una mezcla de miedo y determinación, Jan enfrentó a Sharon. Estaban en la sala. Él con los puños apretados, ella con la mirada fija en el televisor. «Quiero vivir con papá», dijo. No hubo lágrimas ni súplicas. Solo una declaración simple, directa. Sharon alzó una ceja, lo miró como si analizara una ecuación aburrida y respondió, «Hazlo, no me afecta». Ese «no me afecta» fue peor que una negativa. Fue la confirmación de que su existencia no movía nada en ella. Jan no supo si gritar o reír. En lugar de eso, subió a su cuarto, cerró la puerta y se dejó caer sobre la cama. Lloró, pero esta vez sus lágrimas eran diferentes. No eran de impotencia, sino de liberación. Por fin se iba. Por fin. La calma duró poco. Esa misma noche, mientras empacaba algunas cosas en una mochila, escuchó un golpe seco proveniente del pasillo. Al principio pensó que era una de esas caídas accidentales que a veces pasaban. Pero cuando salió y vio a su madre tirada en el suelo sin moverse, un escalofrío le recorrió la espalda. Sharon estaba consciente, pero su rostro reflejaba un dolor profundo, físico y emocional. Intentó incorporarse, pero sus piernas no respondían. Jan llamó a emergencias con manos temblorosas, repitiendo una y otra vez que su madre no podía moverse. Cuando llegaron los paramédicos, todo se volvió confuso. Preguntas, camilla, sirenas. En el hospital le dijeron que Sharon había sufrido una fractura vertebral y que probablemente no volvería a caminar. La noticia cayó como un balde de agua helada. Jan no sabía cómo procesarlo. Sentía culpa, rabia, confusión. ¿Había causado eso? ¿Era castigo por querer irse? Chandler llegó al hospital y se ofreció a quedarse, pero Sharon, con una mirada firme, exigió volver a casa cuanto antes. No quería enfermeras, ni terapia intensiva. Quería a Jan.
Al principio, él pensó que se trataba de una necesidad real, que quizás ese accidente cambiaría algo entre ellos, pero no pasó mucho tiempo antes de que las viejas dinámicas regresaran. Aunque Sharon ya no podía caminar, su lengua seguía siendo afilada y sus ojos implacables. Jan empezó a sentirse atrapado nuevamente, pero esta vez en una jaula aún más estrecha. Era solo un niño y ahora también el cuidador de una madre que, aunque inmóvil, seguía lastimándolo. Los días comenzaron a fundirse en una rutina opresiva. Jan se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno, ayudar a Sharon a asearse y luego correr a la escuela. Volvía con la mochila cargada no solo de libros, sino de una fatiga que ningún niño debería conocer. En casa, Sharon no agradecía ni una sola de sus acciones. Si la sopa estaba muy caliente, se quejaba. Si tardaba 5 minutos más en llegar, lo recibía con un comentario ácido. Todo era motivo de crítica. Jan intentaba decirse que era por el dolor, por la frustración de su madre, por la silla de ruedas que la mantenía encerrada, pero con el paso del tiempo, esas excusas se sentían cada vez más huecas. Una tarde, después de una discusión porque la televisión no estaba en el canal que a Sharon le gustaba, Jan se encerró en su cuarto y estalló en llanto. Ya no lloraba en silencio. Lloraba con rabia, con impotencia. En medio de ese caos emocional, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Algo no le cerraba. Había momentos en los que escuchaba pasos cuando no debería, veces en que encontraba objetos fuera de lugar, cosas que Sharon no podía haber alcanzado desde su silla. Al principio pensó que estaba imaginando cosas, pero la duda creció tanto que se volvió insoportable, y con esa sospecha creciendo dentro de él, decidió actuar. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre. Necesitaba saber la verdad, por más dolorosa que fuera. Al día siguiente, mientras Sharon dormía la siesta, Jan instaló discretamente una pequeña cámara que había encontrado entre las cosas de su padre. La colocó en un estante alto, justo en el ángulo que abarcaba toda la sala donde su madre pasaba la mayor parte del tiempo. Sentía que estaba haciendo algo prohibido, pero al mismo tiempo era la única forma de protegerse. Pasaron 2 días. Jan actuó con normalidad, aunque por dentro la ansiedad lo carcomía. Cuando finalmente revisó las grabaciones, lo que vio le heló la sangre. Allí estaba su madre, de pie, caminando con naturalidad, estirando los brazos, agarrando cosas en estantes altos. No había silla de ruedas, no había limitación. Solo una mujer fingiendo, moviéndose con total libertad, mientras él cargaba con su supuesta discapacidad. El impacto fue brutal. Jan no sintió alivio al confirmar sus sospechas. Sintió náuseas, traición, una tristeza tan profunda que lo dejó paralizado frente a la pantalla. Todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, todos esos insultos que había soportado con la culpa pesándole en el pecho, para nada. Su madre podía caminar, siempre pudo. Fingió estar parapléjica solo para retenerlo, solo para no perder el control. Esa noche no cenó, no durmió. Miró el techo por horas, intentando entender en qué momento dejó de ser un hijo para convertirse en una especie de prisionero emocional. A la mañana siguiente llamó a su padre. Esta vez no lloró. Su voz fue firme. «Necesito que vengas. Lo descubrí todo». Y Chandler, sin hacer preguntas, respondió con un simple «Voy para allá». Cuando Chandler llegó, lo hizo con la determinación de un padre que por fin comprendía la magnitud del dolor de su hijo. No entró gritando ni exigiendo explicaciones. Saludó a Sharon con una educación fría y se sentó frente a ella mientras Jan tomaba asiento a su lado. «Hay algo que necesitamos hablar contigo», dijo el hombre con una serenidad que cortaba el aire. Sharon, sentada en su silla de ruedas, fingió sorpresa como si no supiera de qué se trataba,
Pero cuando Jan encendió el televisor y proyectó el video de la cámara oculta, todo cambió. El silencio en la sala se volvió insoportable. Sharon no dijo ni una palabra. Solo bajó la cabeza y dejó escapar un suspiro largo, derrotado. La mentira ya no tenía refugio. ¿Por qué? Fue lo único que Chandler preguntó. Jan no dijo nada. Lo observaba todo con el corazón latiendo a mil. Sharon, finalmente, alzó la mirada. Tenía los ojos húmedos, pero no lloraba. Tenía miedo, dijo. Miedo de quedarme sola. Miedo de que me olvidaran. Su voz era un susurro, pero cada palabra pesaba como una piedra. Cuando dijiste que querías irte, sentí que todo se derrumbaba. No sabía cómo detenerlo, y lo hice mal, muy mal. Por primera vez, Sharon no se defendía, no atacaba, solo reconocía. Jan no sabía cómo reaccionar. Parte de él quería gritar, otra parte, solo salir corriendo. Pero había algo en esa confesión que desarmaba hasta su rabia. No era una justificación válida, pero era una verdad cruda, una verdad que al menos podía ser un punto de partida. Después de ese día, la casa cambió de tono. No se volvió mágica ni feliz, pero el ambiente dejó de ser asfixiante. Chandler decidió quedarse algunos días para asegurarse de que todo estuviera en orden. Jan, por su parte, comenzó a observar a su madre con una mezcla de desconfianza y compasión. Seguía sintiendo dolor, pero ya no era el mismo dolor silencioso y confuso. Ahora tenía forma, origen y quizás una salida. Fue entonces cuando propuso algo que jamás imaginó decir. ¿Y si hablas con alguien, un terapeuta, alguien que pueda ayudarte? Sharon no respondió de inmediato. Lo miró con una mezcla de sorpresa y cansancio, como si no esperara ese gesto de parte de él, pero no lo rechazó. Esa misma noche le pidió a Chandler que le ayudara a buscar una profesional que la acompañara en ese proceso. La primera sesión fue un caos. Sharon salió diciendo que no servía para nada, que la psicóloga era una entrometida y que no necesitaba que nadie le dijera cómo sentirse. Pero, para sorpresa de Jan, aceptó ir a la segunda, luego a la tercera. Poco a poco, comenzó a hablar más con él. Ya no tanto con reproches, sino con preguntas, con pequeñas confesiones que, aunque torpes, mostraban una grieta en su armadura. Una tarde, mientras tomaban té en silencio, Sharon dijo sin mirarlo: «Sé que te fallé. No sé si puedo cambiar, pero quiero intentarlo». Fue la primera vez que Jan la escuchó decir algo así. No respondió de inmediato, solo asintió, y por dentro algo se suavizó. No era perdón todavía, pero era algo que se parecía al comienzo de una nueva historia. El tiempo no borró todo lo vivido, pero empezó a dibujar nuevos contornos. Sharon, antes encerrada en su propia rigidez emocional, comenzó a abrir pequeñas puertas. A veces le costaba y se notaba. Otras veces lograba expresar cariño sin que pareciera una transacción. Jan notaba los esfuerzos. Cuando ella le preguntaba cómo había estado su día, sin juzgar sus respuestas, cuando le dejaba una nota en su mochila con un «gracias por tu ayuda», mal escrita, pero sincera. Esos detalles no resolvían los años de vacío, pero sí sembraban algo nuevo, la posibilidad de confiar. Jan también cambió. Dejó de andar con los hombros caídos y los pasos arrastrados. Empezó a ocupar espacios en casa que antes evitaba, como el sillón principal de la sala o el lugar al lado de la ventana donde solía leer solo cuando su madre no estaba. Recuperó su voz. En la escuela, sus notas mejoraron. Participaba más. Sonreía incluso. Sus profesores lo notaron, y también Chandler, que seguía presente, no solo como figura paterna, sino como respaldo emocional. Era como si, tras tocar fondo, Jan hubiera encontrado una tabla de madera flotando en medio del naufragio. Aún mojado, aún temblando, pero sostenido, y eso ya era mucho. Una tarde de domingo, mientras limpiaban juntos la cocina, algo que antes era impensable, Sharon se detuvo.
Apoyó las manos en el borde de la mesada y sin mirarlo, dijo, «¿Sabes? Yo tampoco escuché cosas buenas de mi madre. Nunca. Me crié así, creyendo que la única forma de educar era endurecer. Pero te juro que no sabía cuánto dolía hasta verte mirarme con ese miedo en los ojos». Jan no respondió con palabras. Se acercó y la abrazó por la espalda. Fue un gesto simple, pero en esa casa, ese gesto tenía el peso de un terremoto. Sharon no se apartó. Cerró los ojos y se quedó quieta, como si por fin alguien hubiera apagado el ruido en su cabeza. A partir de ese momento, las cosas no fueron perfectas, pero sí humanas. Tenían días buenos, donde cocinaban juntos, veían películas viejas o hablaban del futuro. Y también días malos, donde el pasado volvía con fuerza y la tensión se colaba como humo por debajo de las puertas. Pero había algo nuevo: intención. Sharon asistía a terapia todas las semanas. A veces salía frustrada, otras veces en silencio, pero no abandonaba. Jan, por su parte, dejó de esperar que todo sanara de una vez. Empezó a comprender que algunas heridas no se cierran con disculpas, sino con tiempo, coherencia y actos repetidos. Y aunque no olvidaba lo vivido, empezó a ver a su madre con una mirada más amplia, no como la mujer cruel que lo hirió, sino como una persona rota que estaba aprendiendo, tarde, a amar mejor. El día que Chandler propuso que Jan pasara un fin de semana completo en su casa, Sharon no puso objeciones. Simplemente preguntó si necesitaba ayuda para empacar. Esa reacción, tan distinta de lo que Jan hubiera esperado meses atrás, lo dejó desconcertado, pero también aliviado. Pasar 2 días lejos de casa sin sentirse culpable, sin cargar con responsabilidades que no le correspondían, fue una bocanada de aire fresco. En casa de su padre, volvió a sentirse niño. Comieron pizza en el sofá, jugaron videojuegos hasta tarde y hablaron de cosas simples: la escuela, los amigos, su serie favorita. Chandler lo miraba con orgullo, con esa expresión que decía sin palabras: «Te veo, te valoro». Cuando volvió, encontró a su madre más tranquila. Había cocinado su plato favorito y, aunque la comida estaba un poco pasada de sal, el gesto era lo que contaba. «¿La pasaste bien?», preguntó ella, y Jan, por primera vez, no tuvo miedo de responder con honestidad. «Sí, mucho». Sharon asintió y no dijo nada más, pero al final de la cena se levantó, se acercó a él y puso una mano torpe sobre su hombro. «Gracias por volver», murmuró. Esa frase, breve pero cargada de significado, se quedó dando vueltas en la cabeza de Jan durante toda la noche. No era una súplica ni una trampa emocional. Era simplemente gratitud, y eso, viniendo de ella, era como ver florecer algo en medio del desierto. A medida que el año escolar avanzaba, Jan comenzó a notar que ya no temía regresar a casa. La sensación de ansiedad al abrir la puerta se había desvanecido poco a poco. Sharon había comenzado a cambiar pequeñas cosas en su entorno. Dejó de ver noticias todo el día, reemplazó su silla de ruedas por un andador, como símbolo de que ya no se escondía, y hasta llenó la sala de post-its con frases que intentaban recordarle lo que estaba aprendiendo en terapia: escuchar antes de juzgar. No todo se dice con palabras. Pedir perdón también es crecer. Jan los leía en silencio cuando pasaba por allí, sin decir nada, pero con el corazón latiendo más tranquilo. Una noche, al volver del colegio, lo encontró en la mesa del comedor, un dibujo suyo de cuando era pequeño, cuidadosamente enmarcado. En la parte de abajo había una nota: «Siempre fuiste suficiente, solo que yo no supe verlo». Jan lo tomó en sus manos y por un momento sintió que todo el peso de los últimos años se aflojaba un poco. Se sentó frente a su madre, que lo miraba sin decir palabra. Él alzó la vista y le preguntó: «¿De verdad lo piensas?». Y Sharon, sin esquivar la mirada, asintió. «Sí, me tomó tiempo entenderlo, pero sí,
Jan no respondió con palabras, solo estiró el brazo y sostuvo su mano. No era el cierre de una historia, era el comienzo de una nueva, distinta, menos dolorosa, una donde los silencios no eran castigos, sino pausas llenas de significado. La transformación no fue un milagro repentino, pero sí una construcción lenta, firme, tejida con gestos cotidianos. Sharon, que antes veía cualquier señal de debilidad como una amenaza, ahora encontraba valor en decir «no sé», «me equivoqué» o «necesito ayuda». Aprendió a escuchar sin interrumpir, a no ridiculizar los gustos de su hijo, a preguntarle cómo se sentía sin convertirlo en un interrogatorio. Jan, por su parte, dejó de vivir en guardia. Aprendió a confiar, a expresar sus emociones sin el temor de ser ignorado o ridiculizado. La casa ya no era un campo minado. Se volvió un espacio imperfecto pero seguro. Hubo recaídas, días en los que Sharon se encerraba en sí misma, en los que las críticas volvían como reflejos automáticos. Pero ahora, cuando eso pasaba, también sabía pedir perdón. Incluso había momentos en los que era Jan quien le recordaba, con firmeza y sin miedo, que ese no era el camino. «No me hables así», decía. Y Sharon respiraba hondo, se detenía y corregía. Eso, más que cualquier palabra amable, le mostraba a Jan que el cambio era real. Porque la verdadera transformación no se grita ni se promete, se demuestra, día tras día, en lo pequeño, en lo constante, y en eso ambos estaban aprendiendo juntos. Un sábado por la mañana, mientras Jan barría el patio y Sharon regaba unas plantas que apenas comenzaban a brotar, ella lo observó en silencio durante unos segundos. Luego, con voz serena, le dijo, «¿Sabes qué me impresiona de ti? Que nunca dejaste de cuidar, incluso cuando no te cuidaban a ti». Jan se detuvo, sorprendido. No estaba acostumbrado a recibir reconocimiento, mucho menos de su madre. «Yo solo hice lo que sentí que tenía que hacer», respondió, sin saber muy bien cómo manejar ese momento. Pero por dentro, esas palabras resonaron con fuerza, no porque fueran una absolución, sino porque venían de alguien que por fin empezaba a entenderlo. Más tarde, ese mismo día, Sharon se animó a compartir algo que nunca había dicho. «Cuando tenía tu edad, me juré que nunca iba a necesitar a nadie, que nadie iba a tener el poder de hacerme daño, y sin darme cuenta me convertí en la persona que más daño hacía. A ti». La confesión fue tan dura como necesaria. Jan no sabía cómo reaccionar, pero sintió que algo se acomodaba dentro de él, como si una pieza que nunca había encontrado su lugar por fin encajara. No se abrazaron, no lloraron, solo siguieron en silencio, uno regando, otro barriendo. Pero en esa rutina compartida, en esa quietud nueva, había más intimidad que en cualquier conversación forzada, porque el amor, cuando empieza a sanar, no necesita ruido, solo presencia. Al finalizar el año escolar, Jan fue elegido para leer un texto en la ceremonia de cierre. Su profesora le había pedido que escribiera sobre alguien que lo inspirara. Muchos pensaron que hablaría de su padre, pero él eligió hablar de su madre. Su voz temblaba al principio, pero a medida que avanzaba, ganó firmeza. «Quiero hablar de alguien que cometió errores, muchos, alguien que me hizo daño, pero que un día decidió cambiar, no por mí, sino por ella. Y al hacerlo, me enseñó que el coraje no siempre es gritar fuerte, sino pedir perdón en voz baja y seguir adelante, aún con miedo». En la sala, Sharon escuchaba desde una de las últimas filas. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero esta vez no de dolor. Esa noche, en casa, Sharon le pidió que se sentara con ella un momento. «Gracias por lo que dijiste. No sé si merezco tanto». Jan sonrió con la madurez de alguien que entendió demasiado pronto lo que muchos adultos nunca comprenden. No se trata de merecer, se trata de elegir. Y yo elijo ver lo bueno. Fue la primera vez que Sharon lloró frente a él sin esconderse, sin taparse el rostro,
sin disculparse por la emoción. Y en ese llanto, Jan vio no a la mujer dura que lo había criado, sino a la mujer que estaba aprendiendo a ser humana. Y eso, para él, valía más que cualquier disculpa ensayada o regalo tardío. Porque en ese llanto, por fin, había verdad. Pasaron los meses y aunque la vida seguía trayendo desafíos, algo esencial había cambiado. Ya no estaban enfrentándolos desde la distancia emocional. Sharon, ahora más presente que nunca, aprendía a acompañar a su hijo sin controlar, a amar sin herir, a hablar sin aplastar. Jan, por su parte, seguía creciendo con una madurez silenciosa, de esas que no se enseñan, pero que nacen del dolor transformado en fuerza. Había aprendido a poner límites, a nombrar sus emociones, a pedir lo que necesitaba. Su habitación, antes oscura y llena de silencios, ahora tenía colores, fotos, vida. Era un reflejo de él mismo. Alguien que había decidido no repetir la historia, sino reescribirla. Una tarde cualquiera, mientras caminaban juntos de regreso del supermercado, Sharon tomó su mano sin decir nada. Jan la apretó, y ambos siguieron caminando en silencio, como dos sobrevivientes que, sin palabras, reconocen en el otro la misma batalla. Ese gesto simple, casi invisible, contenía todo el trayecto recorrido, desde el dolor hasta el aprendizaje, desde el miedo hasta la reconstrucción. La historia de ambos no era perfecta, pero era real, y en esa imperfección habitaba algo inquebrantable, la voluntad de amarse mejor, porque al final lo que los salvó no fue el tiempo, ni la terapia, ni las disculpas. Fue la decisión diaria de no rendirse, de intentarlo otra vez, incluso cuando parecía imposible. No todas las heridas dejan cicatrices visibles, pero cuando sanan, lo hacen en silencio y transforman todo. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez sentiste que el amor dolía más de lo que sanaba, cuéntanos en los comentarios cómo te impactó. Tu experiencia puede ayudar a otros a no sentirse solos. Dale like si crees en las segundas oportunidades. Suscríbete al canal para más relatos que inspiran. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que el cambio es posible, incluso cuando todo parece perdido. Porque todos merecemos encontrar luz, incluso entre las sombras.